Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar una práctica poderosa de la filosofía estoica que puede transformar tu manera de enfrentar la vida, la premeditatio malorum o ejercicios de negativa visualización. En este video, descubriremos cómo anticipar y reflexionar sobre posibles adversidades puede no solo prepararnos mentalmente para los desafíos, sino también enriquecer nuestra apreciación de la vida. Prepárate para aprender cómo este hábito estoico puede ayudarte a desarrollar resiliencia, reducir el miedo y vivir una vida más equilibrada y serena. Empecemos. 1. Practicar la virtud, arete, es un principio central en la filosofía estoica y se considera la clave para alcanzar la mejor versión de uno mismo. El término arete en griego antiguo se traduce como excelencia o virtud y para los estoicos representa el estándar más alto de comportamiento moral y ético. En la práctica, cultivar la virtud implica desarrollar y vivir de acuerdo con las 4 virtudes cardinales estoicas: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Profundicemos en cada una de estas virtudes. 1. Sabiduría, Sophia. La sabiduría es la virtud que nos guía para discernir entre lo que es bueno, malo o indiferente, y es la base para tomar decisiones correctas. No se trata solo de conocimiento teórico, sino de conocimiento aplicado a la vida cotidiana. La sabiduría implica juicio prudente, entender las consecuencias de nuestras acciones y elegir las más alineadas con el bien. Conocimiento práctico, saber cómo manejar las emociones, deseos y situaciones complicadas de una manera que sirva a nuestro propósito mayor. Reflexión continua, evaluar nuestras acciones y pensamientos para actuar de manera más alineada con la razón y la naturaleza. 2. Justicia, dikaiosune. La justicia es la virtud que se centra en la equidad y el respeto hacia los demás. Es el compromiso de actuar con integridad y honestidad, siempre buscando lo que es correcto y justo para el bien común. Para los estoicos, la justicia implica tratar a los demás con respeto, ver a cada persona como un ser racional digno de dignidad y consideración. Responsabilidad social, reconocer que somos parte de una comunidad y que nuestras acciones tienen impacto en los demás. Esto incluye hacer lo correcto incluso cuando es difícil o no resulta en beneficio personal. Equidad e imparcialidad, no juzgar o actuar basados en prejuicios o emociones irracionales. 3. Coraje, Andreya. El coraje es la virtud de enfrentar el miedo, la adversidad, el dolor o la muerte con dignidad y fortaleza. No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar de él. En la práctica estoica, el coraje implica fortaleza de carácter, mantenerse firme en las convicciones morales y éticas incluso cuando se enfrenta oposición. Resiliencia ante las adversidades, afrontar las dificultades y los desafíos de la vida con una mente serena y enfocada. Superación del miedo irracional, reconocer que la mayoría de los temores están fuera de nuestro control y, por lo tanto, deben ser aceptados con calma. 4. Templanza, sofrosine. La templanza es la virtud de moderar los deseos y las emociones, evitando los extremos. Es la capacidad de autogobierno, manteniendo el equilibrio entre los impulsos y la razón. La templanza incluye moderación en el placer, no buscar el placer por sí mismo ni permitir que los deseos nos controlen. Control emocional, manejar emociones como la ira, la codicia o la envidia, asegurando que no se conviertan en motores de nuestras decisiones. Disciplina personal, mantener un comportamiento y un pensamiento coherentes con los principios éticos, evitando el exceso y la indulgencia. ¿Cómo practicar la virtud estoica en la vida diaria? Para los estoicos, la virtud no es algo que se alcanza de una vez, sino un proceso continuo de mejora personal. Aquí hay algunas maneras de practicar la virtud en la vida diaria. Autorreflexión diaria, dedica tiempo cada día para reflexionar sobre tus acciones, decisiones y pensamientos. Pregunta, ¿actué de acuerdo con la sabiduría? ¿Fui justo? ¿Demostré coraje? ¿Fui moderado? Toma decisiones basadas en la razón y la ética. Antes de actuar, pregúntate si tu acción es virtuosa. ¿Contribuye al bien común? ¿Es una decisión guiada por la razón o por el impulso? Practica la empatía y la justicia, trata de entender a los demás y actuar en beneficio de la comunidad. La justicia no solo se trata de leyes, sino de una actitud de compasión y equidad. Desarrolla resiliencia mental,
Practica ejercicios de negativa visualización para fortalecer tu capacidad de mantener la calma y actuar con coraje en situaciones difíciles. Cultiva la moderación, evita los excesos, ya sea en el consumo de bienes materiales, alimentos, bebidas, o en la indulgencia de emociones negativas. El equilibrio es clave. Reflexión final. Practicar la virtud en el sentido estoico es una vía hacia una vida más plena y auténtica. No se trata de alcanzar la perfección, sino de estar en un constante proceso de crecimiento, guiado por principios morales y éticos sólidos. Esta búsqueda de excelencia moral no solo beneficia a uno mismo, sino que también mejora la comunidad y el mundo que nos rodea. 2. Acepta lo que no puedes controlar. Es uno de los principios más fundamentales del estoicismo y está estrechamente relacionado con la paz interior y la resiliencia emocional. Este hábito se basa en la idea de que la serenidad y la felicidad provienen de enfocar nuestra energía y atención en aquello que está bajo nuestro control, y de aceptar con calma y ecuanimidad lo que no lo está. El principio de la dicotomía del control. La idea central de este hábito está basada en la dicotomía del control, un concepto introducido por el filósofo estoico Epicteto. Según este principio, existen dos categorías de cosas en la vida. Cosas que están bajo nuestro control, incluyen nuestros propios juicios, opiniones, deseos, aversiones, intenciones y acciones. En resumen, todo lo que proviene de nuestra mente y nuestra voluntad. Cosas que no están bajo nuestro control, incluyen todo lo externo, como las opiniones y acciones de los demás, el clima, la salud, la muerte, las circunstancias de la vida, el pasado, y otros eventos que nos afectan pero que no podemos cambiar directamente. Epicteto enseñaba que debemos preocuparnos solo por las cosas que están bajo nuestro control y aceptar con serenidad aquellas que no lo están. Esta aceptación no significa resignación o pasividad, sino sabiduría para diferenciar dónde es útil invertir nuestras energías. ¿Por qué aceptar lo incontrolable es un hábito estoico clave? La aceptación de lo que no podemos controlar es esencial para cultivar la paz interior, reducir la ansiedad y el sufrimiento, y vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Aquí hay algunas razones por las que este hábito es tan importante en el estoicismo. Reduce la ansiedad y el estrés. Muchas preocupaciones y ansiedades surgen de intentar cambiar lo que no podemos controlar, como las opiniones de los demás o eventos externos imprevistos. Al aceptar la realidad tal como es, nos liberamos del peso de intentar modificar lo inmutable. Fortalece la resiliencia. Aceptar lo incontrolable no significa rendirse, sino reconocer las limitaciones y adaptarse a las circunstancias con flexibilidad. Esto nos permite ser más resilientes y responder mejor a los desafíos de la vida. Promueve la ecuanimidad. Los estoicos buscan vivir en un estado de apatía, no confundido con apatía, que se refiere a la tranquilidad del alma frente a los altibajos emocionales. Este estado se alcanza cuando uno no se deja afectar innecesariamente por lo que no puede controlar. Libera energía para lo que realmente importa. Al enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, juicios y acciones, nos volvemos más efectivos y alineados con nuestros valores y objetivos. La aceptación libera nuestra mente para centrarse en lo que realmente podemos cambiar. ¿Cómo practicar la aceptación estoica en la vida diaria? Adoptar este hábito requiere un cambio en la mentalidad y una práctica consciente y constante. Aquí tienes algunas maneras de integrar esta práctica en tu vida. Reconoce y diferencia lo que puedes controlar. Cada vez que enfrentes un problema o situación difícil, pregúntate, ¿esto está bajo mi control o no? Si no lo está, suéltalo. Si lo está, decide qué acciones puedes tomar. Practica la premeditatio malorum. Esta práctica estoica implica visualizar de antemano las posibles dificultades o resultados negativos que podrían ocurrir. Al imaginar estos escenarios, te preparas mentalmente para aceptarlos si llegan a suceder, reduciendo el impacto emocional. Cultiva una mentalidad de amor fati, amor al destino. El concepto de amor fati implica no solo aceptar, sino amar todo lo que sucede, incluso las adversidades, viéndolas como parte de un orden natural mayor. Este enfoque transforma las dificultades en oportunidades para crecer y aprender. Practica la meditación y la atención plena. Meditar o practicar mindfulness te ayuda a observar tus pensamientos y emociones sin apego. Esto fortalece tu capacidad para aceptar lo que no puedes cambiar y concentrarte en lo que realmente importa. Reflexiona diariamente. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre cómo manejaste las cosas fuera de tu control.
Pregunta, ¿gasté energía preocupándome por algo que no podía cambiar? ¿Cómo podría haber respondido con más serenidad? Deja ir el juicio negativo. A menudo, las cosas que no podemos controlar vienen acompañadas de juicios negativos sobre nosotros mismos o los demás. Practica observar esos juicios sin reaccionar y, en cambio, acepta la situación como es. Mantén el enfoque en tus acciones y actitudes, en lugar de preocuparte por lo que los demás piensan o hacen, enfócate en cómo puedes actuar con virtud y rectitud en cualquier situación. Pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? 3. Practicar la autodisciplina y el autocontrol es uno de los pilares del estoicismo y una virtud esencial para alcanzar la excelencia personal, arete. Para los estoicos, el autocontrol es la capacidad de gobernar las propias emociones, deseos y acciones mediante el uso de la razón. Este hábito se basa en la idea de que, para vivir una vida virtuosa y alineada con nuestros principios más elevados, debemos tener control sobre nosotros mismos y nuestras reacciones a las circunstancias externas. ¿Qué significa la autodisciplina y el autocontrol en el estoicismo? En el estoicismo, la autodisciplina y el autocontrol no significan represión emocional ni privación, sino más bien un equilibrio y una armonización de nuestras acciones, pensamientos y emociones con la razón y la virtud. La autodisciplina permite a los estoicos vivir de acuerdo con la virtud de la templanza, sofrosine, que implica moderación, prudencia y la capacidad de dominar los impulsos y deseos que nos alejan de nuestras metas y de nuestra paz interior. La importancia del autocontrol en el estoicismo. Evita la esclavitud de los impulsos y deseos. Los estoicos creían que una vida guiada por los impulsos, deseos descontrolados o emociones irracionales lleva a la esclavitud mental y emocional. Cuando somos arrastrados por deseos inmoderados o reacciones emocionales, perdemos nuestra libertad interior y la capacidad de elegir cómo responder a la vida. Facilita la serenidad y la paz interior. El autocontrol es esencial para mantener una mente tranquila. Cuando logramos controlar nuestras reacciones impulsivas, podemos responder a los desafíos con calma y sabiduría, lo que reduce el conflicto interno y la ansiedad. Permite la coherencia con los principios virtuosos. Para los estoicos, actuar de acuerdo con la virtud es el camino hacia la eudaimonía, felicidad y florecimiento personal. La autodisciplina es lo que nos permite actuar consistentemente con nuestras creencias y principios, evitando caer en la contradicción moral o el arrepentimiento. Fomenta la resiliencia. La capacidad de controlar nuestros pensamientos y emociones frente a la adversidad fortalece nuestra resiliencia y nos permite enfrentar los desafíos con dignidad, sin ser derrotados por el miedo, la ira o el deseo de gratificación instantánea. Cómo practicar la autodisciplina y el autocontrol según el estoicismo. Cultivar la autodisciplina y el autocontrol requiere práctica consciente y constante. Aquí hay algunas estrategias y prácticas estoicas para desarrollar esta virtud en la vida diaria. Reflexiona sobre tus deseos y motivos. Antes de actuar, pregunta, ¿este deseo o acción está alineado con mis principios y objetivos más elevados? ¿Es un impulso racional o simplemente una reacción a un estímulo externo? Al examinar tus deseos y motivos, puedes tomar decisiones más conscientes y razonadas. Practica la templanza en las pequeñas decisiones diarias. La autodisciplina no se trata solo de grandes actos de autocontrol, sino de la moderación en las pequeñas cosas cotidianas. Por ejemplo, comer con moderación, controlar el consumo de entretenimiento, ser consciente del uso del tiempo, etc. Son las decisiones pequeñas las que construyen el carácter. Ejercicios de privación voluntaria. Los estoicos, como Séneca, recomendaban ejercicios de privación voluntaria, como comer alimentos simples, abstenerse de comodidades, o exponerse a condiciones incómodas de vez en cuando. Esto fortalece la voluntad, demuestra que podemos vivir sin ciertos lujos y reduce el apego a placeres temporales. Cultiva la atención plena y la presencia. El autocontrol requiere conciencia. La práctica de la atención plena, mindfulness, permite observar tus pensamientos y emociones sin apegarte a ellos, dándote un espacio para elegir tu respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Reenmarca los deseos inadecuados. Los estoicos utilizan una técnica cognitiva llamada reinterpretación o reenmarcar. Por ejemplo, en lugar de ver un deseo de consumo excesivo como algo deseable, puedes verlo como una pérdida de control o una fuente de sufrimiento a largo plazo. Al cambiar tu percepción, es más fácil resistir los impulsos irracionales.
Practica la paciencia y la moderación con las emociones, el autocontrol también se extiende a nuestras respuestas emocionales. En lugar de reprimir las emociones, los estoicos aconsejan entenderlas, darle su espacio sin dejar que te dominen, y luego elegir una respuesta que esté en armonía con la razón y la virtud. Adopta el hábito de la reflexión nocturna, como Marco Aurelio y otros estoicos practicaban, reflexiona cada noche sobre tus acciones del día, ¿actué con autodisciplina? ¿Hubo momentos en los que dejé que mis deseos o emociones me dominaran? Esta reflexión diaria es una oportunidad para ajustar el curso y mejorar constantemente. Fomenta la valentía moral y la integridad, el autocontrol requiere coraje. Es más fácil ceder a la presión social o a las tentaciones del momento, pero mantenerse firme en los principios requiere valor. El coraje moral implica estar dispuesto a sufrir críticas o incomodidades por actuar en alineación con tus valores. Ejemplos prácticos del autocontrol estoico. Moderación en el placer, en lugar de buscar la gratificación instantánea, como comer en exceso o gastar impulsivamente, el estoico practica la moderación, preguntándose si estos placeres momentáneos realmente contribuyen a la vida virtuosa. Control de la ira, ante una ofensa o provocación, en lugar de reaccionar con ira, el estoico toma un momento para respirar, reflexionar y responder de manera mesurada y racional. Gestión del tiempo, en lugar de perder el tiempo en actividades triviales o distracciones, el estoico aplica autodisciplina para concentrarse en lo que realmente importa, como el estudio, la reflexión, o las relaciones significativas. Reflexión final. Practicar la autodisciplina y el autocontrol es fundamental para cualquier persona que aspire a vivir según los principios del estoicismo. Al regular nuestros deseos y emociones, podemos ser verdaderamente libres, no esclavos de nuestros impulsos, y vivir una vida más plena, significativa y virtuosa. Este hábito es una habilidad que se cultiva con la práctica y la reflexión constantes, y que nos acerca cada vez más a nuestra mejor versión. 4. Meditar diariamente sobre la muerte, memento mori, es uno de los hábitos más profundos y transformadores en la filosofía estoica. El término memento mori proviene del latín y significa recuerda que morirás. Para los estoicos, reflexionar sobre la muerte no es un ejercicio sombrío o morboso, sino un recordatorio esencial de la naturaleza finita de la vida y una herramienta poderosa para vivir con más propósito, claridad y gratitud. ¿Qué significa memento mori en el estoicismo? En el contexto estoico, memento mori implica recordar constantemente nuestra mortalidad para motivarnos a vivir una vida más virtuosa, auténtica y alineada con lo que verdaderamente importa. Esta meditación sobre la muerte no es para asustarnos o desalentarnos, sino para cultivar la presencia y la urgencia, al recordar que la vida es limitada y que la muerte puede llegar en cualquier momento, nos volvemos más conscientes del presente. Cada momento se convierte en una oportunidad para vivir plenamente y actuar de acuerdo con nuestros valores. Apreciar lo que tenemos, reflexionar sobre la muerte ayuda a apreciar más la vida, las personas, y las experiencias que tenemos. Nos ayuda a valorar lo que realmente importa, sin dar por sentado el tiempo que se nos ha concedido. Eliminar el miedo a la muerte. Para los estoicos, la muerte es una parte natural de la vida y no debe temerse. Al enfrentarse al pensamiento de la muerte de manera regular, uno puede reducir su miedo a ella, entendiendo que es simplemente una transición natural. Fomentar la virtud y la excelencia, recordar nuestra mortalidad nos impulsa a actuar con más integridad y virtud. Nos recuerda que nuestras acciones, palabras y decisiones definen nuestro carácter y que debemos vivir de una manera que, al llegar la muerte, no tengamos nada que lamentar. ¿Por qué meditar sobre la muerte es importante para los estoicos? Para los estoicos, la muerte no es un final trágico, sino un elemento esencial de la vida que, al ser comprendido, puede llevarnos a una existencia más consciente y significativa. Aquí hay algunas razones por las que este hábito es fundamental, nos libera del apego y el miedo. Cuando recordamos que todo es temporal, nos desapegamos de las posesiones materiales, las opiniones de los demás, e incluso de nuestros logros. Esto libera a la mente de preocupaciones triviales y nos permite vivir con más ligereza y libertad. Motiva el crecimiento personal. La conciencia de la muerte nos empuja a mejorar constantemente y a no perder tiempo en actividades o hábitos que no contribuyen a nuestra realización personal o a vivir con virtud. Facilita el perdón y la empatía. Reflexionar sobre la muerte también nos recuerda que todos,
incluidos aquellos con quienes tenemos conflictos, enfrentan la misma realidad. Esto puede llevarnos a ser más compasivos, a perdonar y a valorar nuestras relaciones. Enfoca nuestras prioridades. Memento Mori nos ayuda a eliminar lo superfluo y a enfocarnos en lo esencial. Nos pregunta, ¿qué legado quieres dejar? ¿Qué cosas realmente importan al final? ¿Cómo practicar Memento Mori en la vida diaria? Existen varias formas de integrar esta meditación sobre la muerte en la vida diaria. Según los principios estoicos, reflexión matutina y nocturna, comienza tu día recordando que podrías no vivir para ver el final del día. Al igual que Marco Aurelio, que en sus meditaciones decía, vive como si ya estuvieras muerto, permite que este pensamiento te motive a vivir con propósito y virtud desde el momento en que te levantas. Antes de dormir, reflexiona sobre tu día y pregúntate, ¿he vivido hoy como si fuera mi último día? ¿Actué con virtud, integridad y de acuerdo con mis valores? Visualización de la propia muerte, imagina tu propia muerte de manera serena y objetiva. Reflexiona sobre cómo te gustaría ser recordado y qué tipo de vida te gustaría haber llevado. Este ejercicio puede ayudarte a definir mejor tus valores y acciones. Observación de la naturaleza y el ciclo de vida. Los estoicos frecuentemente observaban la naturaleza como un recordatorio de la impermanencia. Al observar cómo todo en la naturaleza nace, crece, decae y muere, podemos ver nuestra vida en un contexto más amplio y aceptar la muerte como un proceso natural. Practica la gratitud diaria, reflexiona sobre las cosas por las que estás agradecido cada día. Al considerar que nada está garantizado, cada momento, relación y experiencia se convierte en un regalo valioso. Lidiar con la muerte de los seres queridos, aceptar que nuestros seres queridos también son mortales nos prepara para afrontar la pérdida con más serenidad. Los estoicos, como Epicteto, aconsejaban recordar que todo lo que amamos es temporal, lo que puede ayudarnos a amar con más profundidad y a la vez con desapego. Lleva un diario estoico. Escribir un diario estoico puede ser una herramienta poderosa para reflexionar sobre la mortalidad. Cada día, anota pensamientos sobre la muerte, lo que has aprendido sobre vivir plenamente y cómo podrías aplicar esos aprendizajes mañana. Reenmarca la muerte como una parte del todo. Los estoicos veían la muerte no como el fin, sino como una transición natural en el orden del cosmos. Reenfocar tu perspectiva de la muerte puede ayudarte a verla con menos temor y más como una oportunidad para vivir con más significado ahora. Ejemplos de Memento Mori en la filosofía estoica. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetidamente reflexiona sobre la muerte. Él nos recuerda, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Para él, la conciencia de la muerte es una llamada a la acción moral. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, Séneca argumenta que el problema no es que la vida sea corta, sino que gran parte de ella se desperdicia en trivialidades. Él recomienda vivir cada día como si fuera el último, buscando siempre el crecimiento personal y la sabiduría. Epicteto, en sus discursos, enseña que la muerte no es un mal, sino un evento natural. Lo que es un mal es nuestra percepción errónea y el miedo irracional hacia ella. Aceptar la muerte con ecuanimidad es una señal de sabiduría. Reflexión final. Meditar sobre la muerte es un hábito transformador que nos conecta profundamente con la realidad de nuestra existencia. Nos recuerda lo frágiles y temporales que somos, pero también nos ofrece una poderosa motivación para vivir con integridad, sabiduría y propósito. Al practicar Memento Mori, podemos aprender a dejar de temer a la muerte y, en cambio, empezar a temer una vida malgastada. Vivir con este recordatorio constante nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos, apreciando cada día como un regalo único. 5. Cultivar la gratitud y el agradecimiento es un hábito fundamental en la filosofía estoica, que promueve una vida de serenidad, satisfacción y conexión con la naturaleza del mundo. Para los estoicos, la gratitud no es solo un sentimiento pasajero, sino una actitud consciente y deliberada que uno puede adoptar en cada momento de la vida. Este hábito implica reconocer y valorar todo lo que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que podría salir mal. ¿Qué significa la gratitud en el estoicismo?
En el estoicismo, la gratitud se basa en varios principios clave: apreciación de lo presente. La gratitud estoica implica apreciar lo que tenemos aquí y ahora, en lugar de lamentarnos por lo que no tenemos. Es un reconocimiento de que, aunque no podemos controlar todos los aspectos de la vida, sí podemos controlar cómo respondemos y cómo percibimos nuestras circunstancias. Aceptación de la naturaleza del mundo. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que significa aceptar el flujo de los eventos tal como son. La gratitud surge al reconocer que cada experiencia, buena o mala, tiene su lugar en el orden natural del cosmos y contribuye a nuestro crecimiento personal. Valoración de lo ordinario. La gratitud estoica no se limita a los grandes eventos o logros, sino que se extiende a los detalles más pequeños y cotidianos. Incluso cosas aparentemente insignificantes pueden ser motivo de agradecimiento, como un día soleado, una conversación agradable o la salud del cuerpo. Superación del deseo y la aversión. Para los estoicos, el deseo excesivo y la aversión son fuentes de sufrimiento. Practicar la gratitud ayuda a liberar la mente de estos estados negativos, promoviendo una vida más equilibrada y serena. ¿Por qué cultivar la gratitud es importante para los estoicos? Promueve la serenidad y la paz mental. La gratitud permite aceptar la realidad tal como es y centrarse en los aspectos positivos de la vida. Este enfoque reduce el estrés, la ansiedad y el malestar mental, ya que aleja la atención de lo que está fuera de nuestro control. Refuerza la virtud y el carácter. Al estar agradecidos por lo que tenemos y por lo que experimentamos, desarrollamos un carácter más humilde y sabio. Los estoicos consideraban que la virtud es suficiente para alcanzar la eudaimonía, florecimiento o felicidad, y la gratitud es un pilar de una vida virtuosa. Fomenta la resiliencia. La gratitud también juega un papel importante en la resiliencia emocional. Al reconocer que cada dificultad es una oportunidad para aprender y crecer, los estoicos cultivaban una actitud positiva ante la adversidad, transformando los desafíos en lecciones valiosas. Mejora las relaciones personales. Mostrar gratitud hacia los demás fortalece las relaciones, ya que genera un ambiente de respeto y aprecio mutuo. Reconocer y agradecer las acciones de los demás no solo eleva a la otra persona, sino que también nutre una actitud de reciprocidad y armonía social. ¿Cómo practicar la gratitud estoica en la vida diaria? El hábito de la gratitud se cultiva a través de la práctica diaria y la reflexión consciente. Aquí hay algunas maneras prácticas de incorporar la gratitud estoica en tu vida. Reflexiona diariamente sobre lo que agradeces. Al final de cada día, toma un momento para reflexionar sobre 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes logros, pueden ser cosas pequeñas, como una comida que disfrutaste, una conversación significativa, o simplemente el hecho de estar vivo. Practica la gratitud incondicional. En lugar de ser agradecido solo cuando las cosas van bien, practica la gratitud incondicional. Agradece tanto por las bendiciones como por los desafíos, sabiendo que ambos son parte del crecimiento personal y del orden natural de las cosas. Escribe cartas de agradecimiento. Los estoicos como Séneca hablaban de la importancia de expresar gratitud. Escribir una carta de agradecimiento a alguien que ha tenido un impacto positivo en tu vida no solo fortalece la relación, sino que también solidifica tu actitud de agradecimiento. Reevalúa las adversidades como oportunidades. Cuando enfrentes dificultades, tómate un momento para agradecer la oportunidad de aprender y crecer. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo utilizar este desafío para ser más fuerte y sabio? Evita la comparación negativa. Los estoicos aconsejaban evitar las comparaciones con los demás, ya que éstas generan descontento y celos. En cambio, enfócate en lo que tienes y lo que has logrado, reconociendo que todos tienen un camino diferente. Y usa afirmaciones de gratitud. Desarrolla afirmaciones de gratitud que puedas repetir durante el día. Frases como estoy agradecido por todo lo que tengo y todo lo que soy, o todo lo que encuentro en mi camino es una oportunidad para aprender y crecer, pueden ayudar a enraizar la gratitud en tu mente. Práctica la atención plena. Mindfulness. La atención plena te permite estar presente en el momento y apreciar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Esta práctica puede ayudarte a ver la belleza y el valor en cada experiencia, promoviendo una actitud continua de gratitud. Ejemplos de gratitud en la filosofía estoica. Marco Aurelio, en Meditaciones, Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía estar agradecido incluso por las cosas más difíciles.
ya que éstas forman parte del diseño de la naturaleza y sirven para fortalecer su carácter. Sus escritos reflejan una práctica continua de la gratitud, incluso en medio de la adversidad. Séneca, en sus cartas y ensayos, aboga por una actitud de agradecimiento ante la vida. Él argumentaba que, en vez de centrarse en lo que nos falta, debemos reconocer la abundancia en lo que ya tenemos. La gratitud, según él, es esencial para vivir una vida de calma y contento. Epicteto enseñaba que nada en la vida debe darse por sentado. Todo lo que tenemos, desde la salud hasta las relaciones, es temporal y puede cambiar en cualquier momento. Esta conciencia nos invita a apreciar profundamente lo que tenemos en el presente. Reflexión final. Cultivar la gratitud y el agradecimiento es más que una simple práctica mental, es una forma de vida que nos alinea con los principios fundamentales del estoicismo. A través de la gratitud, los estoicos nos enseñan a encontrar la paz interior, a apreciar cada momento de la existencia y a vivir con mayor propósito y claridad. Este hábito nos recuerda que, independientemente de las circunstancias externas, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo percibir nuestra realidad y cómo responder a ella con gracia, sabiduría y agradecimiento. 6. Buscar la sabiduría y practicar la reflexión es uno de los pilares centrales del estoicismo y se considera un camino continuo hacia la virtud y el florecimiento personal, eudaimonía. Para los estoicos, la sabiduría no es solo un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de cómo vivir en armonía con la naturaleza, cultivar la virtud, y tomar decisiones que conduzcan a la tranquilidad y la serenidad interior. ¿Qué significa buscar la sabiduría en el estoicismo? En el estoicismo, la sabiduría, Sofia, es considerada la más alta de las virtudes cardinales. Esta búsqueda implica un proceso constante de aprendizaje, autorreflexión y corrección de las propias creencias y actitudes para vivir de acuerdo con los principios de la razón y la naturaleza. La sabiduría, en el estoicismo, implica conocer lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Los estoicos dividen todas las cosas en dos categorías, aquellas que están bajo nuestro control, nuestras opiniones, deseos, aversiones y acciones, y aquellas que no lo están, el cuerpo, la reputación, las posesiones y el entorno. La sabiduría radica en concentrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Vivir de acuerdo con la naturaleza, esto implica vivir en armonía con la naturaleza humana, la razón y la naturaleza universal. Es reconocer que todos los eventos, buenos o malos, forman parte de un orden natural que tiene su razón de ser. Desarrollar el juicio correcto, la sabiduría está vinculada con el desarrollo del juicio correcto o la recta razón. Este es el proceso de entrenar la mente para discernir lo bueno de lo malo, lo virtuoso de lo vicioso, y lo importante de lo trivial. Cultivar la virtud como el bien supremo. Para los estoicos, el objetivo de la vida es vivir con virtud, y la sabiduría es el vehículo que nos lleva a ese objetivo. Las virtudes cardinales del estoicismo, sabiduría, justicia, coraje y templanza, se entrelazan y se refuerzan mutuamente a través de la práctica de la reflexión. ¿Por qué es importante buscar la sabiduría y practicar la reflexión? Nos ayuda a tomar decisiones racionales. A través de la sabiduría y la reflexión, somos capaces de analizar nuestras emociones y pensamientos, lo que nos permite tomar decisiones más informadas y racionales. Epicteto, por ejemplo, enfatizaba la importancia de la autoexaminación para mantener el control sobre nuestras reacciones emocionales. Promueve el crecimiento personal y el autoconocimiento. La reflexión nos ayuda a comprender nuestros propios defectos, creencias erróneas y comportamientos no virtuosos. Al examinar nuestras acciones, pensamientos y motivos, podemos corregirnos y crecer. Fomenta la serenidad interior. Cuando entendemos lo que podemos controlar y lo que no, y actuamos en consecuencia, experimentamos menos ansiedad, miedo y descontento. La sabiduría nos guía hacia una aceptación de la realidad y una vida más equilibrada y serena. Es fundamental para la virtud. La sabiduría es la base sobre la que se construyen todas las demás virtudes estoicas. La justicia, el coraje y la templanza dependen de la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que se logra a través de la reflexión constante y la búsqueda de sabiduría. Cómo practicar la búsqueda de sabiduría y la reflexión diaria.
Aquí hay algunas formas prácticas de integrar la búsqueda de sabiduría y la reflexión en tu vida diaria siguiendo los principios estoicos. Lleva un diario estoico. Los estoicos, como Marco Aurelio, escribían regularmente para reflexionar sobre sus pensamientos, acciones y emociones. Puedes escribir sobre lo que has aprendido, los desafíos que has enfrentado, y cómo podrías mejorar. Esto te ayuda a mantener un registro de tu progreso y a ser consciente de las áreas en las que necesitas trabajar. Practica la revisión nocturna. Séneca sugirió que, al final del día, uno debe reflexionar sobre las acciones realizadas durante el día. Pregúntate, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Este ejercicio te ayuda a mantenerte en el camino de la virtud. Medita sobre los principios estoicos. Dedica tiempo a estudiar las enseñanzas de los filósofos estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Reflexiona sobre cómo sus enseñanzas se aplican a tu vida diaria y cómo puedes incorporar esos principios en tus decisiones y comportamientos. Desarrolla el arte de la autointerrogación. Pregúntate regularmente sobre tus creencias, juicios y reacciones. ¿Es esto algo que puedo controlar? ¿Esta acción está alineada con la virtud? ¿Estoy actuando basado en deseos irracionales o en la razón? Y usa la técnica de premeditatio malorum. Reflexiona sobre los desafíos o adversidades que podrías enfrentar en el futuro y cómo podrías manejarlos de acuerdo con la razón y la virtud. Esto no solo te prepara mentalmente, sino que también reduce el impacto emocional cuando ocurren eventos inesperados. Participa en diálogos filosóficos. Habla con otros que comparten un interés en la filosofía estoica o la búsqueda de sabiduría. Los diálogos y debates filosóficos pueden ayudarte a profundizar en tu comprensión y desafiar tus puntos de vista. Desarrolla la virtud del silencio reflexivo. Los estoicos valoraban el tiempo a solas para la reflexión silenciosa. Dedica momentos del día a desconectarte de las distracciones externas y reflexionar internamente sobre tu vida, tus objetivos y tus acciones. Ejemplos de búsqueda de sabiduría y reflexión en la filosofía estoica. Marco Aurelio, su obra Meditaciones es un claro ejemplo de cómo un estoico busca la sabiduría a través de la autorreflexión constante. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo cómo debía actuar y pensar como un filósofo y emperador. Reflexionaba sobre la muerte, la naturaleza del bien y el mal, y la importancia de la virtud. Séneca, en sus cartas a Lucilio, Séneca ofrece consejos sobre cómo vivir una vida filosófica y cómo practicar la reflexión diaria. En sus escritos, subraya la importancia de revisarse a uno mismo y de aprender constantemente de las propias experiencias y de los demás. Epicteto, en el Manual y los Discursos, Epicteto enfatiza la importancia de la autoobservación y la reflexión filosófica. Enseña que debemos entrenarnos para cuestionar nuestras impresiones, deseos y aversiones y desarrollar el juicio correcto. Epicteto sugiere que la reflexión constante es esencial para mantenernos en el camino de la sabiduría. Reflexión final. Buscar la sabiduría y practicar la reflexión es un hábito estoico fundamental que guía a una vida de virtud y serenidad. A través de la reflexión constante, podemos identificar y corregir nuestras creencias erróneas, cultivar el discernimiento y vivir de acuerdo con los principios de la razón y la naturaleza. La búsqueda de la sabiduría no es un destino, sino un viaje continuo que nos impulsa a crecer, aprender y ser la mejor versión de nosotros mismos. Al integrar este hábito en nuestra vida diaria, no solo alcanzamos la paz interior, sino que también nos alineamos con el propósito más profundo del estoicismo, vivir una vida plena, significativa y virtuosa. 7. La premeditatio malorum o ejercicios de negativa visualización es una práctica fundamental en la filosofía estoica. Esta técnica implica visualizar de manera anticipada posibles adversidades o desafíos que podrías enfrentar en el futuro. El objetivo es prepararte mentalmente para estos eventos, reducir el impacto emocional y fomentar una actitud de aceptación y resiliencia frente a lo inesperado. ¿Qué es la premeditatio malorum? El término premeditatio malorum proviene del latín y significa previsión de los males. La práctica estoica se basa en la idea de anticipar y contemplar los peores escenarios posibles para que, cuando surjan problemas reales, ya estés psicológicamente preparado para afrontarlos. No se trata de caer en la negatividad o el pesimismo, sino de desarrollar una mayor fortaleza mental y una perspectiva equilibrada sobre los desafíos de la vida. ¿Por qué es importante la premeditatio malorum?
Reduce la ansiedad y el miedo. Al visualizar las posibles adversidades con anticipación, reduces el miedo y la ansiedad asociados con lo desconocido. La práctica te ayuda a enfrentar lo incierto con mayor calma y a tener un plan mental para manejar situaciones difíciles. Aumenta la resiliencia. La premeditación de los males fortalece tu capacidad para enfrentar y adaptarte a las adversidades cuando surgen. Al haber imaginado y reflexionado sobre posibles problemas, te vuelves más resistente y adaptable a las dificultades reales. Fomenta la apreciación de lo que tienes. Al considerar los peores escenarios, aprendes a valorar más lo que tienes en el presente. Esta técnica te ayuda a apreciar las bendiciones y los aspectos positivos de tu vida, fomentando una actitud de gratitud. Prepara la mente para la aceptación. Esta práctica promueve la aceptación de la impermanencia y la inevitabilidad de los problemas. Al anticipar y reflexionar sobre las dificultades, te preparas mentalmente para aceptarlas sin resistencia innecesaria. Desarrolla una perspectiva equilibrada. La premeditación de los males ayuda a evitar la idealización excesiva de la vida o la creencia de que las cosas siempre saldrán bien. Fomenta una visión realista y equilibrada de la vida, en la que reconoces tanto los aspectos positivos como los negativos. ¿Cómo practicar la premeditatio malorum? Aquí hay algunas formas prácticas de integrar los ejercicios de negativa visualización en tu vida diaria. Reflexiona sobre posibles adversidades. Dedica tiempo a imaginar y reflexionar sobre los posibles desafíos que podrías enfrentar en el futuro. Esto puede incluir problemas personales, profesionales, de salud o cualquier otra dificultad que pueda surgir. Pregúntate, ¿qué pasaría si perdiera mi empleo? ¿Qué haría si me enfrentara a una enfermedad grave? Considera las consecuencias. Analiza las consecuencias de los posibles problemas que has visualizado. Reflexiona sobre cómo estos problemas afectarían tu vida y cómo podrías manejar la situación. Esto te ayudará a prepararte mentalmente para enfrentar las dificultades de manera más efectiva. Desarrolla estrategias de manejo. Junto con la reflexión sobre las adversidades, desarrolla estrategias para manejar cada uno de los escenarios que has considerado. Piensa en posibles soluciones, recursos y apoyo que podrías utilizar si te enfrentas a esos problemas. Practica la gratitud y la apreciación. Después de realizar los ejercicios de negativa visualización, tómate un momento para reflexionar sobre lo que tienes en el presente y lo que valoras. Apreciar las cosas buenas de tu vida puede equilibrar la práctica y fomentar una actitud positiva. Revisa y ajusta. Regularmente, revisa y ajusta tus ejercicios de premeditación en función de nuevas experiencias y cambios en tu vida. A medida que enfrentas nuevas situaciones y aprendes más sobre ti mismo, ajusta tus reflexiones y estrategias en consecuencia. Incorpora la reflexión en la rutina diaria. Puedes integrar la premeditatio malorum en tu rutina diaria de reflexión. Por ejemplo, antes de comenzar el día, dedica unos minutos a pensar en posibles desafíos que podrías encontrar y cómo podrías abordarlos con calma y racionalidad. Utiliza ejercicios de visualización guiada. Existen ejercicios guiados de visualización en libros o en recursos en línea que te pueden ayudar a practicar la premeditación de los males de una manera estructurada. Estos pueden proporcionarte plantillas o marcos para reflexionar sobre adversidades específicas. Ejemplos de la premeditatio malorum en la filosofía estoica. Epicteto, en sus discursos, Epicteto enseña la importancia de prepararse mentalmente para los desafíos de la vida. Sugiere que, al anticipar los problemas, podemos mantenernos serenos y enfocados en la virtud, independientemente de las circunstancias externas. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, Séneca discute cómo la premeditación de los males puede ayudarnos a vivir una vida más plena y menos temerosa. Señala que al enfrentar la posibilidad de adversidades, podemos valorar más profundamente el tiempo y las oportunidades que tenemos. Marco Aurelio, en Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte y las dificultades. A través de sus escritos, demuestra cómo la visualización y la aceptación de la impermanencia le ayudaron a mantener la compostura y la sabiduría en su papel como emperador. Reflexión final. La premeditatio malorum es una herramienta poderosa en el estoicismo que nos ayuda a enfrentar la vida con mayor fortaleza, preparación y serenidad. Al anticipar las dificultades y reflexionar sobre los peores escenarios posibles, cultivamos una actitud de aceptación y resiliencia.
Esta práctica no solo nos prepara mentalmente para los desafíos, sino que también nos permite apreciar más profundamente las bendiciones que tenemos y vivir con una mayor claridad y propósito. Al integrar este hábito en nuestra vida diaria, no solo estamos mejor preparados para enfrentar la adversidad, sino que también desarrollamos una mente más equilibrada y serena frente a los altibajos inevitables de la existencia. Espero que hayas encontrado útil este video sobre la Premeditatio Malorum. Si te ha gustado, no dudes en dejar tu comentario abajo y compartir tus propias experiencias con los ejercicios de negativa visualización. Recuerda que la preparación mental es una herramienta poderosa para vivir una vida más equilibrada y satisfactoria. Si te interesa seguir aprendiendo sobre el estoicismo y otras prácticas para el desarrollo personal, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.